Hackers del voto, más allá de las campañas. Maggie Fisher es politóloga y socióloga urbana. Ha sido diputada local en la Ciudad de México. Es experta en capacitación y coaching de liderazgo político con más de 25 años de experiencia y profesora de oratoria y debate en la Universidad Anáhuac. Daniel Vázquez es de los pocos consultores que ha ganado campañas como candidato, estratega y miembro de equipos de campaña, con más de 30.000 horas de experiencia. Es pionero de la psicología positiva en la política. El tema de hoy en Hackers del Voto, campaña presidencial en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast Hackers del Voto. Y hoy estamos contentísimos porque tenemos por primera vez un invitado muy especial que ahora les voy a presentar. Vamos a hablar de un temazo que nos encanta a todos. Vamos a salirnos de los temas locales. Vamos a hablar de la campaña presidencial de Estados Unidos que está en pleno auge. Estamos pues ya a prácticamente un mes de la elección. Está con nosotros, por supuesto, mi querido compañero de podcast, Daniel Vázquez, consultor, experto en campañas políticas. Y nos acompaña Saúl Vázquez, lo conocemos como Saúl en las redes sociales. Es un gran experto en la materia. Déjenme leerles su semblanza. Estamos de veras contentísimos. A mí me emociona mucho tener aquí a Saúl, porque déjenme les digo que yo he aprendido mucho de los temas de política de Estados Unidos gracias a leer. De veras, ahorita nos darás tus redes sociales, Agüey, para que te sigamos y podamos aprender mucho de ti. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, asociado del Colegio Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y miembro de la Red de Norteamericanistas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, CISAN UNAM. Ha sido articulista en medios como Revista Nexos, Animal Político, El Sol de México, entre otros. Es egresado del programa de liderazgos progresistas de la Fundación Frederick Ebert y militante del Partido de la Revolución Democrática. Súper bienvenido, querido Saúl, un expertazo en estos temas. Y hoy pues vamos a hablar, como les decía, de la campaña en Estados Unidos. Estamos ya pues por llegar a noviembre. ¿Qué nos cuentas, Saúl? Cuéntanos, por favor, qué dicen las encuestas, cómo está la cosa, qué se está viviendo por allá. Cuéntanos el contexto. Bueno, creo que, primero que nada, estoy muy contento también aquí de estar con ustedes, ¿no? Mis amigos que son trigo en el molino de la historia. Pues mira, siempre al mirar a Estados Unidos, creo que hay que tomar en cuenta lo que dice mi colega, la doctora Estefanía Cruz Lera del CISAN, que Estados Unidos no tiene un solo sistema electoral, sino son 50 sistemas electorales que trabajan de manera simultánea, 50 conjuntos de reglas, 50 instituciones diferentes que moderan esas elecciones que suceden de manera simultánea y que vuelven muy particular el análisis, ¿no? Para nosotros como mexicanos creo que es inconcebible ahora que justamente en estos días estamos viviendo la defensa de nuestras instituciones que construyeron la democracia mexicana. En Estados Unidos no hay un INE, no hay una credencial para votar. En Estados Unidos, en cada estado y para cada elección, la gente se tiene que registrar para votar. O sea, no hay lo que ahí en Estados Unidos llaman registro automático. En algunos estados sí lo hay. Pero como son estos 50 conjuntos de reglas, pues hay 50 fechas diferentes y 50 requisitos diferentes para que tú te puedas registrar a votar en el estado en el que tú resides. En algunos estados, pues en los estados republicanos, son muy restrictivos para que tú te puedas registrar para votar. E incluso hay leyes de lo que le llaman supresión del voto, ¿no? Que para los votantes de minorías, afroamericanos, latinos, asiáticos, vuelve muy complicado que se registren para votar. Mientras que hay estados donde hay registro automático, si tú tienes el registro de tu número de seguridad social o tu licencia, de inmediato estás registrado. Y eso también hace que mirar, digamos, como lo haríamos acá, las encuestas a nivel federal, qué candidato va primero, no sea tan útil. No estoy diciendo que no sirva, pero ya lo hemos vivido especialmente 2 veces desde el 2000 a la fecha, que candidatos que ganan la mayoría de votos por ese sistema electoral que tienen, donde son
un número de votos electorales por cada estado, no son necesariamente los que acaban siendo elegidos como presidente, ¿no? Hoy por hoy, las encuestas tienen más o menos, yo sigo un agregador, el que a mí me gusta y les recomiendo que lo sigan, que se llama Race to the White House, perdón. La página es racetodwh.com. Ahí, en promedio, los demócratas traen una ventaja de 3.8%, que ya está por encima del margen de error de una encuesta estándar que es alrededor de 3%, y además por encima del estándar que dicen que entre más sea la diferencia del voto popular, es más difícil que pierdas el voto del colegio electoral, el voto electoral. Normalmente cuando ya la diferencia es más del 3%, es prácticamente imposible que esto suceda. No, pero todavía puede suceder, ¿no? Si ganas un 70% del voto en California, que es el estado más poblado, y pierdes por márgenes muy apretados en el resto de los estados, todavía puedes perder. No, sin embargo, por ahorita ya las posibilidades, al menos si fueran las elecciones, ¿no?, a mediados de octubre en vez de a principios de noviembre, ganaría Kamala Harris con facilidad su reelección. Con facilidad. Su elección. Oye, Saúl, qué padre lo que nos dices, porque siempre es importante entender, somos sistemas distintos. Y luego nosotros acá desde México los vemos y luego no entendemos. Entonces, qué bueno que nos haces esta explicación de cómo es el sistema electoral de Estados Unidos y cómo es a lo mejor que puedas profundizar un poquito después sobre el método de elección. Y Daniel, a ver, yo te pregunto, tú como consultor y como experto de campañas en México, ¿qué te significa la elección de Estados Unidos? O sea, ¿qué ves tú de la elección en Estados Unidos que te parece interesante para acá? Pues mira, yo Maggie, lo que creo principalmente es las nuevas tendencias que hay en el marketing político. Creo que, por ejemplo, los spots que he visto de Kamala últimamente, creo que la forma en que están abordando los temas y la forma en que le hablan a distintos targets. Ahorita nos dirá, Saúl, qué tanto peso tienen los diferentes grupos étnicos, ¿no? Los hispanos, los afro, los mismos gente nacida en Estados Unidos. Creo que como consultor y para el tema de los campañeros, pues es importante darle seguimiento a cómo van planteando las cosas. Y por ejemplo, y pongo un ejemplo. Cuando el primer debate de Biden con Trump, mucho le decía a Trump, a Biden está viejito, ya no puede, ¿no? Era como que el gran concepto, ya no es capaz. Y en este segundo debate que entiendo, ahorita nos dirá Saúl, si ya no va a haber otro, entiendo que se quedó en un segundo debate y ya, pues se le volteó todo a Trump, porque Kamala era la joven, era la más vigorosa, la fuerte, lució, de hecho las encuestas dicen que ya ganó. Entonces es importante cómo hacen este planteamiento de estrategia y cómo allá también es permitido, digamos, a diferencia de México, que todavía no está como, aunque lo puedes hacer, no está tan claro como allá, el contraste. Yo también aprendo mucho de las campañas de Estados Unidos, la forma en que hacen el contraste directo entre campañas, desde el punto de vista que dice, contrasto y digo, soy Kamala Harris y apruebo este mensaje, ¿no? Y digo que Trump es esto. Y un factor final es los personajes que hay detrás de cada quien, ¿no? Por ejemplo, la suma de Taylor Swift a Kamala, cómo ha revolucionado el tema, la presencia de los Obama detrás de Kamala, y la presencia de Kennedy con Trump. Entonces, esto, y que a México, por ejemplo, se toma a veces a mal, que algún artista dice, le pagaron al artista tal para que hablara bien de ti. El deportista sí, claro, recibió, bueno, hubo el escándalo, ¿no?, del Partido Verde, de que los personajes les pagaron. Allá es permitido que personajes y figuras públicas con una buena imagen se pronuncien en favor de un candidato y eso puede mover la elección. Entonces es lo que yo, digamos, estoy en la expectativa. Quisiera estar en primera fila, pero la verdad es que es muy interesante. El contraste y las nuevas tendencias de marketing que ocupan en los spots, que la verdad es digno de aprender, ¿no? Es un referente. O sea, para los que son, acá en México, los que no, politólogos, campañeros, políticos, de veras para nosotros ver Estados Unidos siempre es un referente. Para nosotros es algo impactante. Estuve ahora fuimos invitados, me invitaron el Instituto Nacional Demócrata a un foro internacional de líderes y estuvimos en la Convención Demócrata, pero tuvimos oportunidad de estar con pollsters y una de las cosas que a mí me llama la atención es la forma en la que trabajan las encuestas en Estados Unidos. Es increíble
porque ellos trabajan con las listas de votantes, ¿no? O sea, güey, eso es algo que me llama mucho la atención. Es distinto. ¿Qué nos dices tú de eso? Las encuestas. Los registros. Para empezar, cuando tú te registras como votante, y es algo que tal vez nos escandalizaría, tú vas y tú te registras y dices, yo soy demócrata, yo soy republicano, yo soy independiente, o alguno de los partidos pequeños, ¿no? Los que les llaman third party, terceros partidos. Pues acá no, o sea, jamás. Pero eso además te permite más o menos saber cómo van las cosas, ¿no? Justo el 18 de septiembre fue el Día Nacional del Registro de Votantes, que es digamos, un evento que se organiza desde hace muchos años. Y a partir de que esto de Taylor Swift, se empezaron a registrar a tasas sin precedentes los votantes demócratas, como demócratas, ¿no? Sí fue detonante. Más de 5 millones de nuevos votantes. Pero también lo que dicen justo estos posters es, mucha de esta gente, tú te registras como votante y no necesariamente significa que vas a ir a votar, ¿no? Yo sigo también un podcast que se llama The Latino Vote, que es de dos consultores. Uno se llama Mike Madrid, es un republicano, pero que está en este esfuerzo que se llama Lincoln Project, de republicanos que están en contra de Trump. Y otro que se llama Chuck Rocha, que fue asesor de Bernie Sanders. Y justamente hablaban de este tema que tú tocas, Daniel, de los nuevos medios de comunicación. Y es que las nuevas generaciones, no millennials, la generación Z también, pues ya no ven los anuncios en la tele, ya no escuchan la radio. Dice, pues ahora estamos comprando anuncios en plataformas de videojuegos, de streaming de videojuegos. Estamos comprando anuncios en TikTok. Hubo un anuncio que me gustó mucho, de hecho, del congresista Eric Swalwell. No sé si lo vieron, búsquenlo. Donde llega un camión de estos del colegio, esos camiones amarillos, a recoger a los niños, y lo viene conduciendo Trump, ¿no? Y entonces viene la mamá con la niña, abre la puerta y es Trump, ¿no? Y le empieza a decir, pues esas expresiones que lo volvieron tan controversial, de acusar mujeres, empieza a hablar de teorías de conspiración, y dice, ¿subirías a tu hijo a ese camión? Entonces, ¿por qué le darías la presidencia, no? Y eso, sí. Muy de las campañas de Estados Unidos. Sí. Sí, pero yo creo que es el mejor spot que he visto en muchos años. Y también esa dinámica, ¿no? Hay estados donde pues ya están muy seguros hacia un partido y es muy complicado para los candidatos. Ellos le van por debajo del ticket, tanto para congresistas como para congresos locales, senados locales. Ahí hay la mayoría de los estados, excepto 2, tienen senado local. O sea, los estados son bicamerales. Pero en estados, por ejemplo, como California o Nueva York, que es donde se están peleando codo a codo quién va a ganar la mayoría en el Congreso, o en estados, por ejemplo, en Carolina del Norte, que yo les digo, el día de la elección volteen a ver el resultado en Carolina del Norte, hay una elección a gobernador y hay un candidato republicano que es un afroamericano que se llama Mark Robinson, es prácticamente un neonazi. Carolina del Norte, la última vez que lo ganaron los demócratas fue en la primera elección de Biden, de Obama, de Obama, o sea, hace prácticamente 20 años. Y hoy, el efecto de este candidato a gobernador republicano, que es tan tóxico, puede convertirlo otra vez en un estado que ganen los demócratas, ¿no? O en Arizona, que es un estado donde se va a definir la mayoría en el Senado, uno de los estados que se está pensando que puede definir esa mayoría en el Senado, que hoy los demócratas tienen por un solo escaño. Está una candidata que ya fue candidata a gobernadora que perdió, apoyada por Tom, se llama Kari Lake, contra un excongresista latino, Rubén Gallego. Y Arizona es el estado donde fue elegido el candidato presidencial de 2008, el senador, se me acaba de ir su nombre, McCain, un estado tradicionalmente republicano y que han estado ganando ahora los demócratas, pero ha sido una cosa de la estrategia de los candidatos que escogen, digamos, en las partes medianas del ticket, como los llaman, los candidatos a gobernador, los candidatos a senador, que han estado haciendo que este electorado tradicionalmente republicano ahora vote demócrata, y son efectos muy interesantes. Por el contrario, en Montana, otro de los estados que va a definir la mayoría del Senado, va por su reelección el senador Michael Tester. Pero Montana no es un estado muy competido. Tester ganó su escaño en el Senado en una elección que no se empató con la presidencial.
Es importante, por ejemplo, también decir que el Senado no se renueva todo de un jalón, sino que se renueva 1/3 cada 2 años. El interés de los padres fundadores era que si había como un fuerte movimiento popular que cambiara los ánimos de la ciudadanía, esto no necesariamente cambiara la correlación de fuerzas de un jalón. Aquí en México, por ejemplo, lo vivimos ahora y lo estamos sufriendo ahora. El sistema norteamericano fue diseñado, pensado de manera contramayoritaria para proteger los derechos de las minorías. Pero en esta elección, el calendario del Senado favorece a los republicanos, porque son más los escaños demócratas los que se están poniendo en juego esta vez que republicanos. Y en particular hay 2, les digo, Montana, donde está Michael Tester, es un estado 100% republicano, es este estado donde hay caballos salvajes, la película de Spirit. O sea, se lo imaginarán un estado tanto muy de la naturaleza como muy rural, poco urbano, pues, poco diverso. Y Ohio, ¿no? Que es un estado de los del cinturón del óxido que cada vez es más republicano. Hay 2 senadores demócratas, en Montana Michael Tester, en Ohio Sherrod Brown. Ahora van a ir a jugar su escaño otra vez, empatado con una elección presidencial. Y sin embargo, como no son estados que tradicionalmente estén peleando los demócratas, pues la tienen muy complicada porque no tienen una campaña presidencial en la cual montarse en sus estados, porque el Partido Demócrata no está gastando dinero en promover a Kamala Harris ahí, porque no tiene posibilidad de ganar. Pero sí se está jugando sus escaños en el Senado. Y como tienen la mayoría por un solo voto, si pierde esos 2 escaños de Montana y de Ohio, pues pierde la mayoría en el Senado. Interesante. Claro, a ver, y vale mucho la pena esto que nos dices acerca de los estados que son definitorios, cómo el sistema finalmente va determinando también la estrategia. O sea, entender las reglas del sistema te va determinando la estrategia. Y a ver, qué interesante que finalmente la estrategia sí puede cambiar el resultado. La estrategia puede cambiar el resultado. ¿Qué has visto, Daniel, desde acá? Y tú como consultor, ¿qué has visto de cambios? ¿Qué has visto de cambios en los últimos meses? De verdad es que hemos visto cosas que no nos hubiéramos imaginado en una campaña, ¿no? Sí, mira, lo principal es que hay competencia. Digamos, hace 2 meses, cuando Biden sale vapuleado del debate, pues decías, no había nada que hacer. Trump va a ganar. Y esta actitud entre generosidad y presión demócrata, que Biden es el primer presidente desde Johnson, leía, que no va a la reelección. Que es un tema de edad, al final es el tema de edad y como lució en ese debate y fue la presión. Pero hoy hay competencia. Kamala y era fuerte, ha recaudado impresionantemente con el tema desde su postulación. Se tardó este lapso fíjate que fue interesante este lapso de 2-3 días de incertidumbre cuando decían, puede ir Michelle Obama o está Kamala, ¿no? Y cuando salen los Obama a decir en su estilo, bueno, te tocó verlos, son todo un show, los Obama, un tema, yo hablo desde el punto de vista no político, sino de campañas, ¿no? Son, la verdad, un espectáculo en campaña los 2. Entonces, lo que yo he visto que ha cambiado es la competitividad y la atención, porque hoy, como bien lo decía Saúl, pues está empatada la elección, 3 puntos más Kamala, pero está empatada, ¿no? Ahorita pasó este incidente reciente del famoso tiroteo ahora en los campos de Volvetron y que estaba jugando y el atentado, pero lo que yo creo es que hoy hay competencia y que esta competencia va a llevar a los estrategas de Trump a mejorar, porque habían hecho planteamiento de campaña estratégico contra alguien que decían ya no puede, se cae, no tiene la fuerza, no te representa, volvamos a hacer América fuerte porque el que está no es fuerte, y llega una pues señorona fuerte, jovial, con trayectoria, que también tiene sus deficiencias, pero creo que lo ha hecho bien. Y no sé qué opina Isaúl. Creo que Kamala, yo al principio dije, le va a quedar grande la oportunidad, ¿no? Que también hay algo que no hemos visto que se está jugando es, ahora sí, la primera oportunidad de que haya una mujer presidenta en los Estados Unidos. Que eso también es interesante. Los estadounidenses van a dejar que por fin llegue una mujer, porque con Hillary pareció que iba a ganar, no ganó. Y esa es una pregunta ahorita que nos diga Saúl, ¿cómo está la sociedad americana? Que no es machista quizás como la mexicana, pero al final a Hillary no la dejaron llegar o no votaron por ella. Y ahorita es esta oportunidad, ¿no? Es lo que yo veo de relevante. Algo que me llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención,
Este tema de cómo van midiendo la estrategia y la cambian. Tú vas midiendo los cambios de estrategia y vas viendo los efectos que tienen. Claro. Esta generosidad del presidente Biden, me tocó verlo en vivo y de verdad su partido, sus delegados, era una entrega diciéndole thank you. O sea, había este patriotismo, esta idea muy patriótica de cómo esta idea de los fundadores, este espíritu de la democracia norteamericana que vemos y que yo la veo con nostalgia, la verdad, con un poco de envidia. Porque sí, hace falta eso. No, hay una raíz democrática y que ellos hoy en día, la base y lo que voy a decir, ven el peligro de que se pierda este espíritu democrático. Es algo que a mí me parece importante y que está ahí. Oye, Sago, yo te quiero hacer una pregunta. A veces nosotros, en nuestra simpleza de nuestro sistema electoral, que vas y votas y pues el que más votos gana. Cuéntanos estas historias de por qué a veces el que más votos tiene, no necesariamente, más votos populares tiene, pues no necesariamente es el que gana en Estados Unidos. O sea, ¿cómo está esto del colegio electoral y cómo se traduce los votos? Porque eso es algo que yo creo que a nuestro público le puede interesar también. Sí. No fue lo de Hillary, que tuvo más votos, pero no. ¿Cómo fue? Sí. Bueno, primero, para nosotros parece muy normal, la generación, digamos, de los millennials para acá, se nos hace muy normal que pase eso porque nos ha tocado 2 veces. Nos tocó en el 2000 con George Bush y Al Gore, y nos tocó ahora con Trump, que además ahí hay un dato. Los republicanos en los últimos 40 años solamente han ganado una vez el voto popular, que fue con George Bush en su segunda elección en 2004. Pero de 1992, que George Bush padre perdió la elección, a la fecha, o sea que son 32 años, solamente una vez han ganado el voto popular a nivel nacional. Y eso sí es por diseño de los padres fundadores, porque los estados del sur, cuando están las 13 colonias, los estados agrarios, que no eran tan poblados, le tenían miedo a los estados del norte. Y sobre todo, no solo a los estados del norte, había un miedo a los excesos del poder, ¿no? Estados Unidos nace con un rechazo a la monarquía, o sea, el exceso de poder. Y también en esas fechas estuvo la Revolución Francesa, ¿no? 10 años después coincide con la promulgación de la Constitución de Estados Unidos. Y ellos ven la Revolución Francesa con terror, porque está el régimen del terror cuando están los jacobinos, ¿no? Dicen, es que las muchedumbres pueden, ¿no? Y esta idea de la tiranía de la mayoría. Dicen, nosotros necesitamos proteger el estilo de vida que tenemos en el sur. Que ahí también, y hay mucho debate hasta la fecha, va escondido el tema de la esclavitud. Porque finalmente lo que le da origen también al colegio electoral es la discusión de si la población esclava debía de contar en el censo para la cantidad de diputados, de miembros de la Cámara de Representantes, ¿no? Equivalentes a nuestros diputados, que te debían de tocar. Los del sur decían sí. Y a los esclavos no votaban. Ajá, aunque los esclavos ni votaban. Pero desde el norte decían, bueno, si te cuentan para el número de diputados que te tocan, también te cuentan para el número de impuestos que te toca pagar. Y ahí los del sur dijeron, no, espera, nos va a tocar pagar muchos impuestos. Y llegaron a una cosa infame que se llamaba el compromiso de los 3/5. ¿No? El compromiso de los 3/5. Por cada 5 personas en esclavitud, contaban en el censo como 3 ciudadanos con derechos plenos, ¿no? Entonces el colegio electoral, la cantidad de votos que tiene cada estado, el mínimo son 3, son los 2 senadores que tienes, más la cantidad de congresistas que tienes, que el mínimo es 1. Y hasta la fecha, eso ha sobrerepresentado a los estados del sur, que son tradicionalmente más blancos. Y donde tiene, y más conservadores también. Incluso algunos les llaman el cinturón de la Biblia, ¿no? Así le conocen esos estados. Y hasta el día de hoy, pues el electorado blanco tiene un peso, pues exagerado en el sistema electoral. Yo lo que siento es que justamente las tendencias demográficas, incluso en esos estados, están a que esa influencia ya va a desaparecer.
O sea, para las elecciones quizás no ahora de 2030, pero de 2050, ya la mayoría de los pobladores en Estados Unidos, y eso lo saben los republicanos, van a ser latinos, afroamericanos, asiáticos. Y es por eso que quizás ahora se han radicalizado tanto. E incluso han querido cerrar las avenidas de la democracia también, allá les decía, con estas leyes de supresión del voto para complicar que las minorías puedan participar. Porque saben que si no les cierran la puerta ahorita, después ya no va a tener influencia. Y sí, o sea, solamente me gustaría contestar esto último que mencionabas, Daniel. Quizás se les escapó a los encuestadores el efecto de la gente en 2016, que no se atrevería a decir que no iban a votar por Hillary Clinton, por ser mujer. En estados, son industriales los del norte los que ganó Trump, pero estados, digamos, donde también el electorado masculino, le llaman ellos de cuello azul, porque son los que usan estas playeras de mezclilla para ir a la fábrica, donde fueron muchos hombres blancos que tradicionalmente por su pertenencia a los sindicatos votaban por los demócratas, pero que no quisieron a Hillary Clinton por ser mujer. Por ser mujer. Sí, sin embargo, yo creo que esta vez muchos de ese electorado de cuello azul, de trabajadores, estuvieron muy decepcionados con Trump, porque él prometió que iba a cancelar el Tratado de Libre Comercio América del Norte, prometió que iba a regresar los empleos a Estados Unidos y no sucedió. Yo creo que va a ser, no es tan viable que vuelva a verse ese efecto, no porque de repente estos votantes se hayan vuelto feministas o le hayan perdido el miedo a una presidenta, sino porque Trump ya no llega como hace 8 años, como una expectativa. Ajá. Ya lo conocen. Ya tiene ellos dicen un récord, así le llaman, sobre el cual evaluarlo y donde el cual le quedó a deber mucho a ese electorado de esos estados. Y a eso. Oye, vamos a regresar ahorita después de esta cápsula para analizar la campaña de Kamala, para analizar la campaña de Trump. Entonces, por favor, no se nos vayan a ir. Y vamos ahorita para ver una cápsula de una campaña exitosa. Queremos ver la campaña de Donald Trump en la pasada, cuando cuando le gana a Hillary Clinton. Vamos a analizar esa campaña en esta cápsula y regresamos para analizar ahorita las dos campañas. Veamos la campaña de Kamala, la campaña de Donald Trump y seguimos adelante. Gracias. Tip para campaña exitosa. Hillary, Trump y votación indirecta en Estados Unidos. Donald Trump venció a Hillary Clinton. La clave de la victoria de Trump ante Clinton fue que, aunque Clinton obtuvo 2.8 millones de votos más, ella solo logró ganar en 20 estados, mientras que el republicano ganó en 30. En cifras, resultó mucho más claro. Mientras que los estados ganados por Clinton acumularon solo 227 votos de delegados del colegio electoral, Trump sumó 304, lo que equivale a 34 más de los 270 requeridos para ganar el pase directo a la Casa Blanca por 4 años. Entonces, si Clinton hubiera ganado en estados con mayor número de delegados como Pensilvania, Wisconsin y Michigan, seguramente la diferencia le habría dado la opción de sumar los 43 votos que la habrían acercado a la presidencia. Para entender un poco más sobre este sistema, a continuación responderemos algunas de las interrogantes más comunes. ¿Qué es el sistema de votación indirecta? Justamente el motivo por el que Clinton no ganó la presidencia sin importar los votos populares que obtuvo de más ante Trump es porque la elección del presidente en territorio estadounidense se lleva a cabo mediante un sistema de votación indirecta. En este país, que cuenta con más de 328 millones de habitantes, de los cuales cerca de 218 millones están habilitados para sufragar, estos no eligen directamente a quién quieren que se convierta en su próximo presidente. En cambio, lo que hacen es votar por un grupo de representantes o delegados de cada estado que integran lo que conocemos como colegio electoral, que es la base del sistema indirecto. Dicho colegio electoral no es más que un organismo integrado por 538 delegados que proceden de los distintos estados de la nación y que al final son verdaderamente quienes eligen al presidente y vicepresidente en representación de sus comunidades. Aunque estos delegados que hacen parte del colegio electoral vienen de todos los estados del país y del Distrito de Columbia, no vienen de cada territorio. Es decir, no hay representantes de Puerto Rico ni de Guam, ambas islas pertenecientes a Estados Unidos.
¿Qué tal? Regresamos. Estamos aquí en nuestra segunda parte de nuestro podcast Hackers del Voto. Seguimos con Saúl Vázquez, con Daniel Vázquez y Maggie Fisher. Y estamos pues hablando de las elecciones en los Estados Unidos. Y muy interesante, aprendiendo el sistema, aprendiendo los fundamentos del sistema de elecciones en Estados Unidos, que de veras es bien interesante, aprendiendo, conociendo cuáles son los estados que son definitorios, cómo están las encuestas, qué es lo que está pasando. Y la idea es que ahora platiquemos sobre las campañas, cómo están las campañas, la campaña de Kamala Harris del Partido Demócrata y de Donald Trump del Partido Republicano. ¿Qué me platicas, mi querido Sawi? ¿Qué ves de la campaña de Kamala Harris? Empecemos con ella. Bueno, sabemos que cambiaron de candidatura, pues en pleno proceso, lo que pues fue arriesgado, pero salió bien. Sí, pero salió bien. Mira, yo creo que hay dos cosas también que hay que ver en las campañas en Estados Unidos que acá no vemos. Y esa ya la importancia del financiamiento privado. Se supone que cada ciudadano tiene la capacidad de donar hasta $4,000 a la campaña que quiera. Sin embargo, allá también hubo un fallo de la Suprema Corte que se llama Citizens United, donde a través de unas cosas a las que les llaman Comité de Acción Política, se meten en las campañas o compran espacios para apoyar a candidatos o causas. La Suprema Corte falló que tú podías donar la cantidad de dinero que tú quisieras a un comité de acción política. Y entonces, porque eso es equivalente a tu libertad de expresión, ¿no? Eliminando de manera funcional los límites a las aportaciones de campaña, ¿no? Que es algo que se ha discutido mucho. Pero es importante ver eso, porque pues para todas las campañas, desde congresistas hasta los miembros de la Sociedad de Padres de Familia, o que se llama el School Board, para todas las elecciones, tú puedes ver que también va una campaña por la cantidad de dinero que ha recaudado. Porque además ese dinero está muy bien fiscalizado, se sabe de dónde viene. ¿Transparente 100%? Sí, 100%. ¿Qué compañías te donan o qué comités de acción política te están apoyando? Y Kamala Harris, el día que anunció su candidatura, rompió el récord histórico de donaciones. El podcast que les contaba, que se llama The Latino Vote, decían, Kamala Harris ahora tiene tanto dinero que ya no lo puede gastar. Quedan menos de 50 días de campaña. Ya no hay espacios de anuncios en televisión, ya las televisoras ya vendieron todos sus espacios, ya las radiodifusoras ya vendieron todos sus espacios. Tiene tanto dinero que le ha dado dinero al comité de reelección de los gobernadores, como lo que tienen acá con la UAN. Sí. Sí. Al comité de reelección Bien. de diputados, bueno, los congresistas y de senadores, ¿no? Wow. Y Mike Madrid dice, nunca en la historia habíamos visto un candidato que renunciara a su dinero. Oye, ya no hay financiamiento público. Sí, Sí hay financiamiento puedes tener público. tanto financiamiento público equivalente al financiamiento privado que has recolectado, Qué interesante. hasta cierto límite dependiendo de la campaña. Pero allá lo más importante es el financiamiento privado. Por supuesto. Y muchos candidatos se han vuelto virales, famosos, a partir de esta necesidad de recolectar el dinero, pues hace que el candidato sea más cercano a los votantes, ¿no? Ya sea que se vaya por, digamos, los grandes donadores de altos recursos a través de estas cenas que vemos donde venden los boletos para conocer al candidato muy caro, etcétera, o que tenga que ir tocando puertas, ¿no? El caso de Alexandria Ocasio-Cortez, que es todo un fenómeno de marketing. O sea, el hecho de que empezó a recolectar, ellos le llaman grassroots, ¿no? Sí. Que acá le llamaremos como el trabajo territorial. Sí. Y muchas veces estos candidatos que hacen la recolección de grassroots llegan a juntar más dinero que los candidatos que se van, digamos, por los grandes donantes. Y al final, pues al recolectar dinero tienes que hacerte tu campaña, o sea, cambia toda la dinámica. Y también, pues, los candidatos, digamos, cuando buscan su reelección, que allá son campañas cada 2 años, pues esos 2 años se la pasan, tienen que regresar con esos votantes y convencerlos de volverles a donar. O sea, eso genera, digamos, que su efecto positivo sobre la democracia
es que genera una relación de rendición de cuentas mucho más clara, ¿sabes? O sea, me fallaste como candidato, como legislador, como alcalde, pues no te vuelvo a donar a tu campaña, o le dono a tu contrincante. Claro. El estado de las finanzas de Kamala Harris es históricamente bueno. Pero les digo, el poco tiempo de campaña que tuvo, no es una campaña regular, pues ha hecho que no tenga la capacidad ni siquiera de instrumentar ese dinero a favor de su campaña. Mientras que Trump ya en 2020 se quedó sin efectivo. Y esta vez lo está haciendo igual. Y también en parte, y eso yo creo que si pierde y después van a continuar estos juicios en su contra, porque se está diciendo que está desviando mucho del dinero que recolecta, tanto a su defensa legal, ¿no? Para todos los casos que está enfrentando, como a sus empresas. O sea, él mismo se contrata a sus hoteles para sus eventos de campaña y se paga a sí mismo muy caros sus eventos, sus desayunos, etcétera. Y la gente está diciendo es que estás desviando el dinero de tu campaña, ¿no? O sea, no te donaron el dinero para eso. Y esa es una cosa que va a ser muy importante, ¿no? O sea, creo que es una de las principales fortalezas de los demócratas y uno de los principales aspectos a revisar de la campaña de Trump, ¿no? En 1960, el vicepresidente entonces Nixon, justo tuvo uno de sus primeros escándalos por un tema así, donde decían, es que tú estás recibiendo y gastando dinero de maneras no debidas, ¿no? Y él en un discurso que le llama el discurso de Checkers, era un perrito, él dice, no, yo el único regalo o cosa indebida que he recibido es un perrito que se llama Checkers y mis hijas lo quieren mucho, no lo pienso regresar, ¿no? Pero allá es muy mal visto también cómo gastas el dinero, pero mientras hay gente, ¿no? Como Bernie Sanders que dice que este tema de los financiamientos privados pues genera una distorsión donde los magnates que más apoyan las campañas tienen más influencia, por otro lado también tiene este impacto positivo, ¿no? Donde los donadores pues tienen más incentivos para estar al pendiente de cómo se gasta el dinero que donaron, como el desempeño de los candidatos a los que le donaron, ¿no? Claro, a ver, y tú como votante, tú también te das cuenta, tú sabes quién está financiando al candidato. ¿Tú te imaginas que en México supiéramos con transparencia? Esto no pasa en México. Eso es importante, por eso es importante que de eso se trata este podcast. Que también podemos contrastar y decir, México no es así. No. O sea, en México difícilmente tenemos acceso, hay mucha simulación al respecto y desde toda claridad de quién está financiando a quién. Si tú sabes quién está financiando a tu candidato, no es lo mismo que te financien grandes corporaciones con mega donativos a que te financien de $1 por 1 millón de personas $1. O sea, habla de quién eres, habla de qué valores tienes al respecto. Entonces, eso me parece que iba a hablar de quiénes son tus compromisos de gobierno, con quién te estás comprometiendo. Yo creo que es interesante, es un tema que eventualmente, seguramente, probablemente se discuta en este país, Daniel, ¿qué nos dices? ¿Qué te provoca toda esta discusión? Pues mira, la verdad es que yo siempre lo tengo como referente en cuestiones de marketing y las campañas en Estados Unidos. No necesariamente su sistema democrático y la forma de elección, pero sí creo que hay un punto importante en cuanto al ideal que se persigue de cuidar como que lo correcto, ¿no? O sea, sí hay como en todas las campañas competencia, hay golpes bajos, hay cosas, pero al final sí hay un grupo de gente que trata y se pone por encima, digamos, de los contendientes para tratar de cuidar la elección. Yo nada más agregar, por ejemplo, fíjate cosas, datos curiosos. Donald Trump está por tercera vez en la boleta, continua. El único, y ahorita que mencionaste a Nixon, no te la leía, es el único candidato que ha sido 3 veces postulado en Nixon, y ahora Trump, es que Trump de forma consecutiva. Nixon no fue así. Ganó una elección, luego perdió con Biden, y yo pienso que todo parece indicar que va a perder, aunque todo puede pasar. Y lo que viene ahora es esperar eventos detonantes o una mayor polarización por parte de Trump, que eso va a volver interesante la contienda. Porque como bien lo dijiste, Maggie, Kamala trae muy claro su objetivo. Por ejemplo, es pro aborto, en el tema migrante se ha dejado muy claro las cuestiones que defiende, en la parte de la relación con otros países, con China, con la OTAN. Y Trump, que con Hillary le ayudó mucho el de voy a construir el muro, ya no es tanto el tema ahora.
y por ejemplo, lo vi hace unos días bailando salsa, ¿no? Para conquistar al grupo latino. Entonces, yo creo que lo que viene ahora en la campaña de socios que es de seguir es el contraste que va a hacer Trump para derrumbar a Kamala. Va a investigar, si no es que ya lo están haciendo, todo lo que le puedan atacar y cómo va Kamala a defenderse y seguir en esta parte de generar esperanza, que creo que ha logrado eso Kamala, ¿no? Sí había mucha escepticismo con Biden, de sí es cierto, tiene razón Trump, no va a poder, pero con Kamala esa esperanza. Entonces viene eso y algunos eventos detonantes y adhesiones. Yo creo que, claro, ya la vara está muy alta con Taylor Swift, es distinto que alguien más pueda hacer, pero creo que sí va a haber personajes secundarios que se van a empezar a decantar. Es que Oprah estuvo ahí en la convención y bueno, Oprah está con los Obama. También. Digamos que ya está. Billie Eilish. Hace un poquito, ¿no? Oye, pero se sumó, ¿no? se sumó un rapero con no me Sí, Nicky Jam, reggaetonero. Nicky Jam. Oye, pero todo un tema. oye, porque aparte se sumó y perdón, pero Trump no sabía ni siquiera que era hombre, o sea, digo que era mujer. Exacto. Oye, y luego los de Maná, perdón, digo, dato curioso, ¿no? Pero los de Maná, vamos a cancelar las canciones que hemos cantado con Nicky Jam y todo. O sea, a ver, pero sí puede ser de adhesiones, sí puede ser. Sí, yo creo que varios de todos. Los de Maná El tema latino está interesante, ¿no? Maná ya están en estado de héroes, ¿no? O sea, yo los veía en los principales periódicos, salieron las caricaturas, donde ellos le aventaban una lata a Nicky Jam que decía no racism. Wow. Y es que el voto latino desde 2020, los estrategas republicanos han notado algo, y es que el voto latino ya no es el voto latino de hace 20, de hace 15 años. Hoy el votante latino ya no es un migrante de primera generación. Exacto. Ya es un latino de segunda, de tercera generación, que en muchas ocasiones ya ni siquiera hablan español. O sea, recientemente yo estaba en Denver, iba yo con un chico en Uber, iba saliendo del consulado de ella, y me dice, voy saliendo del consulado mexicano, yo soy mexicano, pero a nosotros, mi mamá nunca nos enseñó a hablar español, porque no quería que nos discriminaran en la escuela, ¿no? O que sí, pues que sufriéramos tanto ataques como de nuestros compañeros como de nuestros maestros. Y es algo que siempre me ha pesado mucho, me decía el conductor. Pero ya son gente, digamos, que nace completamente en Estados Unidos, que incluso pueden tener posiciones contrarias ya a la migración ilegal. O sea, el tema de una reforma migratoria ya no es la prioridad única para estos votantes, ¿no? También tomar en cuenta el tema de que no es lo mismo un latino, digamos, mexicano, que un cubano, ¿no? Los cubanos están muy identificados con el Partido Republicano por la oposición al régimen cubano, ¿no? Como los demócratas tuvieron el acercamiento con Obama, ¿no? Florida tradicionalmente era uno de estos estados en disputa, ya no lo es, ya es un estado 100% republicano desde principios de los 2000. Sí, no es lo mismo que un puertorriqueño, ¿no? Los puertorriqueños tienen mucha presencia en Pensilvania, que es otro de los estados en disputa. No tienen las mismas prioridades políticas ni la misma manera. Justamente en este podcast de Latino Vote, escuchaba que, por ejemplo, con el electorado puertorriqueño, fue muy importante poner anuncios en la radio en español. En aquellos días quedó campeón de la Liga de Béisbol el equipo de Filadelfia, ¿no? Y así le llegaron al electorado, ¿no? Microtargeting que dices tú a través de las listas de votantes. O sea, ese votante trabajador pues escuchaba el béisbol en la radio y ahí fue donde le llegaron a través de anuncios, ¿no? En la radio. A los latinos de segunda o tercera generación hacía este tipo de anuncios a través de TikTok, de las plataformas de videojuegos, incluso este tema de las plataformas de streaming de videojuegos se ha vuelto de mucha discusión porque hay estos juegos que son de disparos. Sí, violentos. Ajá. Y ahí ha ido el ejército a reclutar a jóvenes, ¿no? Si te gusta este tema de la guerra y todo eso, ¿no? Se los traen. Pues apúntate al ejército, ¿no? O sea, llévate de los juegos a la realidad, ¿no? Y son dinámicas distintas de un electorado ya muy diferente, ¿no? Claro. Y que se comunica de maneras muy distintas, ¿no? Kamala Harris justo apenas salió un artículo en el Washington Post de los millennials que han vuelto viral a Kamala en TikTok, ¿no? O sea, ha tenido que recurrir ya en las primeras filas de la convención demócrata. Ya viste un
un espacio especial para los influencers, para que grabaran sus historias, para que subieran sus clips y llegaran a los votantes a través de estas... Incluso caminos tradicionales les dieron un mejor espacio en algunos lados. Y por ejemplo eso acá en México, pues yo creo que va a ser un reto. Va a ser un reto tanto aprender a incorporarlo para los partidos, porque creo que en esta campaña de 2024 no se explotó. No. No, la verdad no. O sea, no de una manera pensada, ¿no? Estratégica, pero también va a ser un reto para las autoridades, porque está prohibido la compra de Claro, espacio. porque eso como... De hecho, lo vimos en la elección ¿Cómo en Nuevo fiscalizas? León, ya se vivió 2 veces. Claro. Tanto con Mariana Rodríguez, que es que el apoyo a tu esposo, tú tienes una plataforma Monetiza, que se ¿no? monetiza. Claro. Y ahora en la elección de Monterrey que pierde Mariana, Contra que hizo contra campaña, ¿no? que el papel que tuvo este influencer, Claro. ¿no? Y que el INE dijo, ok, sí participaste, sí tuvo una influencia, pero no tenemos manera de comprobar ni que te contrataron, ni qué tanto, Y medir el impacto, ¿no? ni medir el impacto. Eso fue un tema. Y ese va a ser un tema regulatorio aquí en México, mientras que en Estados Unidos ya está completamente integrado en las campañas, ¿no? De hecho, hubo una reforma a la ley de archivos en Estados Unidos por el Snapchat, que fue esta plataforma, digamos, previa a TikTok, el Snapchat de la congresista Alexandra Ocasio. Y es que ya ven que Snapchat, tú subías tu contenido, estaba en línea 24 horas y desaparecía. Exacto. Y la ley de archivos de Estados Unidos dice que tú tienes que tener un archivo De todo lo que subí. de todo lo que Ok. publicas. Y entonces, pues Snapchat tuvo que entregar, ¿no? Digamos, como el legado digital de todo lo que suben los congresistas, ¿no? Y es algo que está también en discusión, ¿no? Ya estuvo en discusión la posibilidad de que se prohibiera TikTok, que es una posibilidad grande, por su pertenencia a una empresa de un conglomerado chino, ¿no? Es que ahí hay información sensible, ahí participan menores de edad, y y no sabemos cómo están financiando los anuncios, ¿no? Porque finalmente estás contratando a una empresa extranjera para que intervenga. Gracias. Hoy te tienen los rostros, la información, todo, ¿no? Sí. Privacidad. Un gran reto. No, en México tema de la debe de- privacidad. Vamos a conclusiones. Yo creo que ha sido interesante. Oigan, nos podríamos aventar de veras una serie completa nada más en temas. Sí. La campaña de Estados Unidos ha sido muy interesante. Escríbanos, díganos qué opinan, preguntas. Ahorita Franco nos quiere llegar a sus redes sociales para que lo sigan, por favor, y publica siempre estudios, sus artículos. Yo he aprendido mucho, de verdad, de los temas de la política de Estados Unidos. Vamos a conclusiones, Daniel. ¿Qué conclusiones, qué aprendizajes, qué recomendaciones? Pues yo creo que hay que seguir la campaña de Estados Unidos, precisamente porque creo que viene lo más interesante. Hay que ver el tema de elecciones, los eventos detonantes. Mi pronóstico es que gana Kamala por los 2 indicadores que bien dijo Saúl, que es ha recaudado más y también el tema de que ha habido más adhesiones y pronunciamientos a favor de ella, ¿no? Pero todavía falta. El equipo de Trump es especialista en contraste, en atacar, y vamos a ver de qué está hecha Kamala. Si soporta estos ataques que vienen, yo creo que va a ganar. Y simplemente como una conclusión, algo que dijo Saúl también que me quedo es el cambio del chip de los latinos en Estados Unidos. Esto que es primera generación, segunda generación, tercera generación. Ya no son los latinos los que llegaron y todo hablan español y llegaron sin documentos, ni los segundos que nacieron allá y que todavía tienen la raíz. Ya está el tercero que yo creo que piensa como estadounidense, que ya está en la cultura estadounidense, que sabe que tiene su raíz latina y de repente sí tiene alguna familia, pero ya es distinto y hay un gran reto para los estrategas, como en el caso que a mí me toca hablar de esto, cómo convencerlos de que puedan votar y simplemente finalmente lo de los estados clave, ¿no? Yo también creo que Florida está decidido, California, Nueva York hay que ver que tienen muchos votos, Illinois, Ohio son estados decisivos y hay que ver qué pasa ahí para la elección. Saúl, con tu ser experto, ¿qué pasa con México si gana Trump? ¿Qué pasa con México si Kamala? O sea, danos esta concesión. Yo creo que gane quien gane, viene un momento tenso de la relación bilateral, ¿no? En días recientes, congresistas estadounidenses se manifestaron por el tema de la reforma judicial. Viene el próximo año, en 2025, la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, donde México se ha puesto en una posición en riesgo de varias de sus compromisos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Comisión Reguladora de Energía
si desaparece, pues está en clara violación del tratado. Y no es solamente si gana Trump, porque también hay muchos demócratas que están preocupados por eso y que han firmado estos llamamientos tanto al presidente como a las distintas cámaras del Congreso a que revisen ese tema. Y eso realmente creo que no medimos el impacto que va a tener, ¿no? O sea, quienes nacimos ya en el México donde podías comprar sneakers y Claro. todos los productos estadounidenses y no solo había chicles Montita en la tienda. No dimensionamos el impacto que ha tenido la integración norteamericana en los últimos 30 años en Estados Unidos. O sea, el México de los 80s no, radicalmente distinto al México de ahora. Claro. La cantidad de empleos, de familias, que estamos interconectados prácticamente. La gran mayoría de los mexicanos tenemos algún familiar del otro lado de la frontera, y romper esos vínculos o cambiar esa dinámica va a ser muy costoso y muy complicado, ¿no? También no estamos en el mundo del siglo XX, donde Estados Unidos veía un régimen que no le gustaba y organizaban un golpe o ellos mismos intervenían. Para bien o para mal, pues eso no va a suceder ahora. Sin embargo, la relación que tengamos con ellos va a ser complicada. Va a ser complicada. Y yo no creo que necesariamente sería mejor si gana Kamala Harris. No, porque las presiones les decía, de los trabajadores sindicalizados, porque ellos ven a la industria mexicana como un competidor desleal, que paga salarios muy bajos, donde nuestros trabajadores justo no están sindicalizados, no gozan de esa democracia laboral, porque no son los mismos sindicatos en Estados Unidos que acá, nuestros sindicatos charros, corporativizados. Claro. Y pues también el presidente que sea no va a ver con buenos ojos pues la destrucción de las instituciones democráticas de México. Y aunque no vamos a ver, les digo, un escenario como del siglo XX, cuando había las intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica, sin lugar a dudas, pues va a complicar la relación. Eso no va a ser bueno para nadie, ¿no? Pero creo que es bueno voltear a ver las campañas en Estados Unidos, porque justo creo que hay mucho que podemos aprender. Hubo mucha creatividad, creo que tenemos que cambiar ese modelo más orgánico de campañas. Me refiero en el sentido de la campaña como un organismo vivo, donde no es solamente el candidato, el partido, el que está generando un contenido para el votante como audiencia, sino que el votante participa de la campaña, ¿no? Ya desde 2008 yo recuerdo mucho a la Obama Girl, una chica de las primeras virales que le cantaba sus canciones a Trump, y creo que eso acá pues no necesariamente no es que no exista, porque hay muchos generadores de contenido, sino que no tenemos esa cultura, ¿no? De integrar lo que viene desde el votante a la campaña. Y quizás esa puede ser una manera de fomentar la participación. Luego no lo hemos discutido, Maggie. No sabemos en qué condiciones vamos a seguir haciendo campaña. No. Tal cual. Pero yo creo que desde las oposiciones no podemos renunciar a la participación, no podemos renunciar al sistema electoral. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Daniel. Gracias por seguirnos. Los voy a dejar con una cápsula final sobre la campaña de Kamala Harris, por supuesto. Véanla. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, @hackersdelvoto. Síganos, escríbanos, interactúen, les vamos a contestar, vamos a estar en comunicación y nos vemos en nuestro siguiente episodio, que vamos a estar trabajando en herramientas para campañas políticas. Por favor, herramientas para campañas políticas, muy, muy conectado, político obsoleto o político geek. Por favor, síganos. Bye. Gracias, Saúl. Gracias, Saúl. Gracias, Daniel. Corte. Dato curioso sobre campaña. Kamala Harris y el Partido Demócrata. Kamala Harris subió al escenario sabiendo que se enfrentaba al discurso más importante de su carrera política y también que estaba a punto de hacer historia y no defraudó a nadie. Sus palabras hicieron rugir al United Center de Chicago en la jornada de clausura de la Convención Nacional Demócrata.
Trump no lucha por la clase media, sino por él y sus amigos multimillonarios, a los que les ofrecerá otro recorte de impuestos. Trump y sus aliados quieren crear un coordinador nacional antiabortos y obligar a los estados a informar sobre los abortos espontáneos. Están locos. Nosotros confiamos en las mujeres. Cuando el Congreso apruebe una ley para proteger los derechos reproductivos, yo, como presidenta de Estados Unidos, la firmaré con orgullo. Luché contra los cárteles que trafican con armas, drogas y seres humanos, que amenazan la seguridad de nuestra frontera y la seguridad de nuestras comunidades. Como presidenta, traeré de vuelta la propuesta de la ley bipartidista para asegurar la frontera que mató Trump y la firmaré con orgullo. Podemos crear una vía a la ciudadanía y hacer más segura nuestra frontera. Déjenos escribir el siguiente gran capítulo de la mayor historia jamás contada.